Bendito y glorioso sea nuestro Señor. Damos una calurosa bienvenida a todos los hermanos que hoy han venido también para reunirse y estar juntos todos en armonía, para glorificar, dar gloria, alabanza, exaltación, honor, poder y reino al que está sentado en el trono y al Cordero que está a su diestra. Sea la gloria ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, yo sé que hay diferentes niveles de aprendizaje del pueblo de Dios, pero las profecías están en las Sagradas Escrituras. Ya no hay profecías, revelaciones, porque todo está revelado. Y para este tiempo, no es una revelación nueva, sino que está en las Sagradas Escrituras, que en estos tiempos tendríamos gentes con comezón de oír, que se iban a escuchar fábulas, y como existe esa demanda, también hay una oferta de gran cantidad de falsos profetas, apóstoles y maestros que han surgido en estos últimos tiempos. De ahí la importancia para todos de una interpretación bíblica correcta, que es el título del tema que ustedes recibieron con los versículos que están ahí mencionados, que son pocos versículos, pero que había que estudiarlos a profundidad. Y yo les envié una pregunta, y gracias a Dios hubo una respuesta, porque vamos a ver cómo todo lo que se refleja a lo largo de la Biblia tiene su semillero de verdades en el libro del Génesis, desde el mismo comienzo de la creación. De tal manera que vamos a pedirle al Señor que a través de su bendito Espíritu Santo sea Él quien nos guíe a lo largo de este mensaje, para que no nos perdamos el camino, el rumbo, y recibamos la enseñanza que el Señor quiere que recibamos hoy y a que atesoremos en nuestros corazones. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, Padre, yo le doy las gracias por la oportunidad que me ha concedido en esta mañana de compartir su palabra con mis hermanos aquí en la congregación. Palabra para aquellos que necesitan escucharlo a usted, Señor, a través de su palabra. Y antes de comenzar este mensaje, Señor, le pido encarecidamente que su bendito Espíritu Santo sea mi guía. Que sea usted, Señor, el que hable y yo sea nada más un simple instrumento en sus manos, para que su plan, su propósito llegue al corazón de cada uno de mis hermanos. Que cada palabra que se diga, se mencione, sea fiel a la Escritura, a su palabra, y lleve fruto al corazón de nuestros hermanos aquí presentes, para que lleguen con poder, para que lleguen con claridad, para que puedan ser discernidas. No permita, Señor, que haya interferencias, tanto para el que predica como el que escucha. No haya nada ni nada que estorbe el fluir de su palabra en esta mañana, y que traiga fruto en abundancia en cada uno de nosotros, Padre. Le damos infinitas gracias en ese nombre, que está por encima de todo nombre, en el nombre glorioso, poderoso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¿Pueden sentarse, hermanos? Cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del huerto del Edén, atravesaron realmente por una situación y por un proceso
que los psicólogos de esta época dicen traumas, un proceso traumático. Estaban llenos de vergüenza, de temor, habían perdido su identidad, tenían ansiedad. Pero lo más grave es que habían perdido su comunicación con el Señor. Su relación fue interrumpida y sus roles que tenían que cumplir como sacerdotes del santuario en el huerto del Edén se vieron truncados, porque ahora vivían fuera del jardín. Fueron echados del santuario para habitar en el jardín. No fueron echados del Edén, como muchas personas piensan, sino que fueron echados del santuario, de ese lugar santísimo donde ellos estaban como sacerdotes y donde tenían una comunión íntima con el Señor. Si usted quiere ampliar, puede leer el Génesis 3, 23, 24, donde ellos son expulsados del jardín del Edén, pero quedaron en el huerto. Allí también fueron concebidos Caín y Abel de parte de ellos en el huerto, en el Edén, no en el huerto. Entonces, eso que sucedió con Adán, con Eva, nos lleva a un peligro, hermanos, de interpretar las promesas y los tiempos de Dios de una manera equivocada. Nos lleva a un error de interpretar el cumplimiento de los tiempos de Dios y de las personas en las cuales, o de la persona en las cuales iba a ser cumplida esa promesa. Lo real para ellos era que estaban bajo ese trauma, bajo esa situación, bajo esas circunstancias de su vida, y eso nos lleva a un peligro, que nosotros pongamos nuestras experiencias, nuestras situaciones, nuestras circunstancias personales por encima de la palabra del Señor. Y eso fue lo que sucedió con Adán y con Eva, y sucede en estos tiempos, que muchas veces nuestras experiencias personales son puestas por encima de la palabra del Señor. Esas experiencias personales muchas veces son llevadas como doctrina, como una revelación de Dios, y no es más que es consecuencia de nuestra situación traumática, de nuestra ansiedad, de nuestro temor y de situaciones externas que se reflejan en una interpretación incorrecta de la palabra del Señor. Debemos considerar que este tipo de eventos va a alterar fundamentalmente nuestra manera de vivir y de pensar, sobre todo a la hora que cada uno de nosotros va a tomar decisiones, y muchas veces sus decisiones son incorrectas, alejadas de la palabra del Señor. Va a cambiar incluso hasta nuestra forma de adorar, de exaltar al Señor, porque muchas veces nuestra adoración, nuestra alabanza va a ser reflejo de circunstancias internas que nosotros tenemos y que se va a reflejar en ese momento de intimidad con el Señor. Sobre todo si aquello que hemos sufrido es algo vergonzoso y muy doloroso, como sucedió con esta pareja creada y puesta en el jardín, el huerto del Edén. Pero cuando no hacemos eso de manera correcta, no podemos interpretar la palabra a la luz de los tiempos señalados por Dios, de las personas indicadas. Puede llevarnos a una frustración en quien nosotros hemos puesto nuestra confianza. Y el primero es Dios, el que sufre esas consecuencias, porque cuando no hay respuesta, no hay vindicación de lo que nosotros pedimos y lo que nosotros queremos en ese momento, echamos la culpa al primero que nosotros pensemos que tiene que ver en el asunto. Dios es uno de ellos, luego las personas en las cuales nosotros depositamos nuestra confianza. No podemos ignorar el dolor, la situación. Es una verdad, pero tiene que ser afrontada a la luz de la verdad y el amor de Dios, de la palabra de Dios. Que eso no nos acontezca, no nos ocurra. Nosotros, en ese caso, nos vamos a referir
a Adán y a Eva. Cuando Eva concibió y dio a luz, su manera de hablar, vaya usted a Génesis 4:1, su manera de hablar revela lo que estaba en su corazón y cómo ella cree que este hijo que había concebido, Caín, era el hijo que traería la venganza, la justicia y la restitución, y que destruiría al enemigo, y ellos volverían nuevamente a estar en el jardín, en el huerto del Edén. Desde la perspectiva natural, sería lo que normalmente podríamos nosotros considerar, porque ellos tenían el contexto del capítulo 3, versículo 15, lo puede leer también, versículo 15, donde ellos escucharon, tanto Eva como Adán escucharon el juicio de Dios en Génesis 3:15, que les decía: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Ellos habían escuchado esa promesa, tenían ese conocimiento, pero estaban pensando de una manera equivocada, porque no era el tiempo señalado por el Señor. Ni Caín era la persona adecuada en quien ellos habían depositado su confianza de redención. De tal manera que esta forma de pensar, usted podría decir: bueno, pero la palabra de Génesis 4:1, nosotros leemos, dice: conoció a Adán a su mujer Eva, es decir, tuvo relaciones con Eva, y concebió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón de parte de Yahweh. Pero si nosotros leemos verdaderamente en la Biblia hebrea lineal y traducimos correctamente las palabras que dijo Eva en ese momento, nos damos cuenta de lo que había en su corazón y lo que ella había pensado. Ella dijo estas palabras: Kaniti ish et Yahweh, que traducido en el hebreo original dice: he adquirido varón es Yahweh. Es decir, pensaban que en Caín estaba Yahweh, y era la persona que iba a redimirlos, que iba a vindicar esa derrota que ellos tuvieron en el huerto del Edén. Pensaron que Caín, con el nombre que tenía Caín, que significa posesión, adquisición, y también en la concordancia de Strong significa lanza. Ellos pensaban que era la lanza que iba a ser atravesada en el enemigo, y ellos iban a tener esa redención, esa victoria y esa restitución de volver al huerto, al jardín del Edén. Porque además Caín era el primer fruto, era el primogénito, y todo primogénito le pertenece al Señor, a Yahweh. Nosotros vemos aquí entonces que el primogénito ya desde esos tiempos tenía un valor fundamental dentro del plan y propósito eterno de Dios. Era el representante en el hogar, era el sacerdote, era quien se encargaba de dirigir el santuario, tenía una función sacerdotal. Y Caín viene a encarnar la fiesta de las primicias. Entonces, cuando nosotros leemos más adelante la fiesta de las primicias, cuando vemos más adelante el contexto de Colosenses 3:15, cuando Pablo dice que Jesús es el primogénito de toda la creación,
Él no lo dice no lo dice en un vacío, lo está diciendo en un contexto que está aquí precisamente en Génesis 4. Caín viene a representar las primicias. Y entonces las fiestas que no son de los judíos, las fiestas que no son de los israelitas, las fiestas son del Señor, las fiestas son de Yahweh. Y ahí juega un papel fundamental los tiempos señalados. El Señor señaló tiempos exactos para que se realizaran las fiestas. Veamos el Levítico 23, capítulo 1 y 2. Recordemos que todo primogénito, el Señor, cuando vamos a ver más adelante en Éxodo 22, 29 y 30, todo primogénito le pertenecía al Señor. Pero sin embargo, en Éxodo 13 vemos que los padres podían redimir al primogénito, comprarlo nuevamente haciendo un sacrificio de un cordero en el templo del Señor. Entonces ya podían tener otra vez al primogénito. Jesús fue presentado en el templo a los 8 días porque le pertenecían al Señor, pero después fue redimido y él redimió también a la humanidad. Ese es el contexto, y todo el Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a acontecer en el Nuevo Testamento. Por eso usted no puede entender el Nuevo Testamento a cabalidad si no comprende el contexto del Antiguo Testamento, que es sombra de lo que iba a acontecer. Levítico 23, 1, 2, ¿lo tienen? Si alguien lo tiene, por favor que lo lea, porque yo lo voy a leer introduciendo ahí unos términos hebreos que nos ayudan a la claridad del texto. Levítico 23, capítulo 1, versículo 2. Si alguien lo puede leer. Sí. Serán esas, sí. Vean lo que dice, ¿dónde está el contexto de Levítico 23, 1, 2? Ya lo habíamos dicho en una ocasión, ¿dónde está ese contexto, hermanos? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Dónde está ese contexto? Porque desde el principio, en el Génesis, el momento de la creación, se hablan de la fiesta. Bueno, ahora lo vamos a ver. Dice así: habla a los hijos de Israel y diles: los Moedim, que significa los tiempos comandados por Yahweh, que proclamaré como Kodesh Mikra, como una cita apartada, como una santa convocación. Estos son los Moedim. Es el tiempo señalado por el Señor. Usted va a ver el contexto en Génesis 1, 14. Es decir, los Moedim de los que habla la Torá no son fiestas de judíos ni de israelitas tampoco, sino son fiestas de Yahweh que hay que celebrar para Él. Las fiestas no son para personas personales, de pueblo personal, son para el Señor. Israel tenía que entender eso, los tiempos, los Moedim, los Kodesh Mikra, que era una santa convocación. ¿Qué dice Génesis 1:14? ¿Sí, hermana? ¿Se fijan, hermanos? Los tiempos son señalados por el Señor. Si uno lee
en la Biblia hebrea original, leeríamos así. Y dijo Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre día y la noche. Sirvan para señales y para las fiestas y para días y años. Porque la palabra que muchos traducen por estaciones es la palabra Moed, que significa reunión, convocación y significa también fiestas. Entonces, este es el contexto. Los tiempos señalados son por el Señor. Hay un tiempo señalado por Él que nosotros no podemos obviar ni nos podemos saltar. Son tiempos de santa convocación. Entonces vamos a ver, para que nosotros podamos entender el contexto de por qué el Señor rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la ofrenda de Abel. Vamos a ver en cuál fue el contexto en el cual se realizó ese juicio y cuál es el contexto para la forma en que uno tiene que ofrendar. Ya nosotros no ofrendamos como el Antiguo Testamento, pero somos sacerdotes. Incluso lo cantamos aquí, somos santuarios, somos sacerdotes de Yahweh, del Señor. Entonces usted como sacerdote tiene que presentar ofrendas. Y tiene que presentar una ofrenda que sea agradable al Señor. Entonces cuando usted ve lo que sucedió con Caín y lo que sucede actualmente entre el pueblo de Dios, se va a dar cuenta que muchas de las ofrendas del pueblo de Dios no son agradables al Señor. Vamos a ver entonces las primicias, para que usted pueda ver el contexto y tener más cuidado con lo que usted ofrenda al Señor. Vamos a ver las primicias. Ya dijimos que Caín, por ser el primer fruto, entre Adán y Eva, el primer fruto, eran las primicias. En hebreo, primicias bikurim significa el primer fruto, o el más temprano, reshit, comienzo del fruto, fruta selecta, bikurá, primera fruta madura. En el griego es diferente, es asperger, que dice el comienzo de un sacrificio, primeros frutos. Era la fruta más escogida, era lo más selecto, lo más escogido del fruto de la tierra. Entonces, recuerden que se hacían ofrendas especiales de primicias en las 3 grandes fiestas anuales de Israel: los panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. En esas 3 fiestas siempre había de por medio primicias. El día 16 del mes de Nisan, que es el mes de la Pascua, el día siguiente del Shabbat de la Pascua, entonces una gavilla, o sea un manojo de cebada, era llevado al templo y era mecido delante del Señor en el altar. Veamos Levítico 2:12. Levítico 2:12 y otro que busque Levítico 23:10 al 11. Esto es importante, hermanos, porque aunque nosotros no estamos bajo la ley, ya no hay un sacerdocio levítico, ya no hay ese tipo de ofrendas. Sí tenemos un sacerdocio santo y una de nuestras funciones es presentarle ofrendas al Señor. Hebreos capítulo 13. Sacrificio de ofrendas, fruto de labios que confiesan su nombre. Otra forma de ofrenda. Levítico 2:12, ¿qué dice? Amén. Sí. Amén. Dice, podréis presentarlas ante Yahweh como ofrenda de primicias, pero no ascenderán sobre el altar
como olor que apacigua. Ahora tenemos Levítico 23, 10 y 11. Sí. El día siguiente del Shabbat. Entonces, ¿qué característica, hermanos? Ahora que ustedes han leído eso, ¿qué característica principal tiene la ofrenda que se le da al Señor? Es importante qué característica y que Él recalca y menciona en su palabra. A ver, pensáis por un momento, ¿cuál característica ustedes encuentran que es básica en esto? ¿Escucho sus comentarios? Así, no. Usted tiene ganas, ¿no? Nadie, nobody. Nobody has the question. Hay una celebración. Sí, pero exacto, es una celebración, lógico, pero perdón, una característica que distingue a las ofrendas que el Señor pide. Sí, correcto, esa es primicia, pero las primicias también tienen una característica fundamental que tiene que ser al pie de la letra para agradarle al Señor. ¿Cuál es? ¿Perdón? Es parte, pero ya, digamos, de la persona que ofrenda. Pero en el caso del Señor, ¿sí? No, hermanos, la primicia es la ofrenda, pero la característica, ¿saben cuál es? Es el tiempo señalado por Él. El tiempo señalado por Él. Usted no puede presentarle una ofrenda cuando no es el tiempo señalado por el Señor. Ahí lo dice claramente. El 16 de Nisan, el día siguiente del Shabbat, de la Pascua, una gavilla de cebada recién madura era mecida en el altar. No podía ser ni antes, mucho antes, ni mucho después del Shabbat. Era una fecha precisa, después el día siguiente después del Shabbat. No al tercer día, ni siquiera una semana antes. Era importante el tiempo. Por eso Adán y Eva cometieron ese error de creer que Caín era la persona indicada para ser redimidos ellos. No era el tiempo del Señor. Y él no era la persona adecuada. No pudieron discernir los tiempos. Y el Señor se lo dijo a los fariseos, que no lo reconocían a Él como el Mesías. Les decía, ustedes pueden discernir los tiempos naturales. Si ven un nubarrón oscuro, ellos saben que va a llover, pero no son capaces de discernir los tiempos señalados por Dios. Y nosotros tenemos que ser capaces de discernir el tiempo del Señor. Entonces, en las ofrendas de las primicias, ¿qué vemos nosotros? Podemos ver el primer registro bíblico por la ofrenda presentada a Yahweh. No existía la ley, pero ya existía la ofrenda. Y lo vamos a encontrar de manera explícita en los dos hijos, en Caín y Abel.
de manera explícita en la ofrenda de Abel y de manera implícita en la ofrenda de Caín. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a Génesis 4, 3, 4. ¿Sí lo tiene? ¿Qué dice en la palabra? Amén. Dice en esta versión, la Biblia textual dice: y con el transcurso del tiempo sucedió que Caín llevó a Yahweh una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel llevó de los primeros de su rebaño y de la grosura de ellos, y Yahweh consideró a Abel y a su ofrenda. Resumimos: Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Abel trajo también los primogénitos, y subrayalo ahí con un resaltador rojo, los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Entonces miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda. Los vio con agrado a los dos. ¿Qué se dice de Caín? Dice que trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Dice, trajo una ofrenda. Pero dice que de Abel, de la ofrenda de Abel, Abel seleccionó y apartó para Yahweh los primogénitos, los primeros nacidos, y no solamente eso, sino que apartó los más gordos, lo mejor de lo escogido, lo mejor de lo mejor lo escogió Abel y lo presentó al Señor. Presentó la grosura con olor fragante. ¿Qué hizo Abel con esto? Abel le dio honra, gloria, alabanza, exaltación, ofrenda de olor fragante al Señor. Ahora, ¿qué pasó con Caín? ¿Qué tipo de ofrenda presentó Caín? Y esto es lo contradictorio, que Caín, siendo el primogénito que simbolizaba los primeros frutos, aquel que había nacido para dar gloria, alabanza y adoración al Señor y ser un ejemplo de vida, él encarnaba la fiesta de las primicias, pero lejos de ser una señal viviente para toda la humanidad, un testimonio de la esperanza futura, la promesa de Yahweh en Génesis 3:15, un ejemplo para su hermano como sacerdote del hogar y para su familia, y sobre todo un modelo para seguir para generaciones futuras. Más bien, Caín menospreció su primogenitura, como muchos otros en las Sagradas Escrituras vemos que despreciaron primogenituras. Ahí mismo en el caso de Jacob, Esaú despreció la primogenitura y otras la perdieron porque no era el tiempo señalado por el Señor. En el caso de Abraham con Ismael, Ismael era el primogénito, pero no era la persona ni el tiempo señalado. Y en el caso de los hijos de Jacob, Rubén era el primogénito, pero perdió la primogenitura por haber cometido un incesto con Bilha, la esposa, la concubina de Jacob, perdió la primogenitura. Y así sucesivamente.
En el caso de David, él no era el primogénito, sin embargo fue el escogido. El primogénito era Eliab, pero él estaba en la guerra, estaba en otros asuntos, sí. El Señor necesitaba la persona para escogerla. Fue David. Entonces no necesariamente el primogénito, porque muchos despreciaron, como el caso de Caín, la primogenitura. Él despreció su rol como heredero, como sacerdote, como que iba a subir el rol de su padre. Él, en ausencia de Adán, él era el encargado de la casa, que se cumplieran y se establecieran las promesas. Era una gran responsabilidad del primogénito, y también era un gran costo, porque el primogénito tenía que ser entregado al Señor, le pertenece al Señor. Así decía la ley, la Torá: todo primogénito que abra matriz, todo ser que abra matriz es el primogénito y es consagrado al Señor, y punto. Pero Abín, como dijimos en mensajes anteriores, Caín con su actitud señala un camino que más adelante Judas va a mencionar. Siguieron, dice, el camino de Caín. Y aquí debemos de tener problemas, cuidado con problemas de no poder sobrellevar nosotros esa primogenitura, porque nosotros ahora constituimos la asamblea de los primogénitos. En vez de cumplir con ese plan y propósito eterno de Dios, Caín prefirió seguir sus propios instintos materiales, ser ególatra, existencialista, lleno de vanidad, menosprecio por la esperanza futura y venidera. Entonces vemos que una vez más ese era el rol del primogénito, y lo muestra que la primogenitura no surgió con la época de los patriarcas. La primogenitura fue establecida por los patriarcas, fue llevada a cabo porque tenían el contexto de esto que se dio en el orden natural, y que eso apunta a Cristo. Él es el primogénito de la creación. Él fue redimido porque fue entregado y de acuerdo con la ley, pero después Él nos redimió a toda la humanidad. Entonces las fiestas, hermanos, son tiempos aceptables. Las fiestas nos hablan de un tiempo cuando Dios, Yahweh, descendería para tener comunión con su pueblo, porque el juicio en el Edén cortó esa relación que el hombre tenía diaria con el Señor, y entonces Él estableció la forma en la cual Él descendería, y para eso tenía que preparar a la gente y al ambiente, porque el Señor nunca va a habitar en un lugar inmundo, lleno de pecado. Tenía que ser un lugar santo, apartado, y esa visitación era determinada por un calendario bíblico. No, que nosotros estamos tan mal que ya desechamos el calendario bíblico del Señor, y ahora nosotros nos regimos por un calendario pagano, con días de la semana paganos, con nombres de los meses paganos, en un tiempo alejado del tiempo cósmico del Señor. Para el Señor el inicio del año nuevo es en primavera, porque primavera significa el primer verdor, el surgir de la vida, una nueva creación. Ese es el tiempo bíblico del comienzo de año del Señor. Ya, pero nosotros lo hacemos en diciembre, cuando estamos en pleno invierno, donde todo se pierde, las cosechas se pierden, etcétera, etcétera. Ya no estamos en el orden natural, orden caótico. Ahora la primicia nos van a hablar de la gracia, de tiempos de separación entre la maldad y el pecado, tiempos que apuntan a la renovación, a la transformación de todas las cosas, que apuntan a un nuevo vigor, a una nueva creación, a unas nuevas fuerzas.
hacia algo nuevo, a una esperanza. Y la misma creación, dice Romanos capítulo 8, 23 en adelante, la creación gime por su liberación. Nos habla de la esperanza futura, de la promesa de redención final de nuestros cuerpos gloriosos. Recordemos que estos que estamos hablando representa el orden natural, que se había perdido y se estableció un orden que es diferente al orden del Señor. Uno de esos alteración de los órdenes es que el calendario bíblico se perdió. Sin embargo, el Señor seguía y sigue y seguirá con el control y su relación con el hombre. No en las mismas condiciones del huerto del Edén, jamás. Pero Él lo hizo a través de las fiestas y las ofrendas, relacionados con tiempos específicos señalados por los movimientos de los astros, porque la primavera es en el equinoccio, se llama equinoccio de primavera, principalmente por la situación de la tierra respecto al sol, y las fiestas son en primavera y son en otoño, en la geografía de Israel, en la lluvia temprana y en la lluvia tardía. Incluso de los nombres, se perdió la tradición de los nombres, porque antes a las personas se les ponían los nombres de acuerdo, relacionados con eventos específicos, con su naturaleza, con su carácter, lo que iban a hacer, lo que el Padre quería que fueran. Lo puede ver a lo largo de la Biblia, todos los nombres fueron dados con una representación, con un nombre, con un significado, con el rol laboral que iban a realizar, con su género, etcétera, etcétera. Los tiempos señalados de las promesas de liberación, todo, y apuntan a la simiente, a esa lucha de simientes mencionada en Génesis 3:15. Nos va a hablar de simientes de Dios, también como las simientes del maligno, como fueron las simientes de Seth, de Enoch, de Abraham, de Noé, simientes divinas, y las simientes del maligno, Nirón, Balán, Coré, Caín, Judas, y todo aquel que no pertenece a Dios tiene en su interior la simiente del maligno. Entonces, hermanos, notemos una vez más la sutileza del engaño. Al estar parado parcialmente en una verdad, por una promesa y una simbología muchas veces correcta, pero que apunta a la persona incorrecta al tiempo que está fuera, representada por una justicia errónea, no de la fe, sino de la justicia propia. Ese es el problema. Y nosotros debemos discernir, porque mucha gente reclama promesas de Dios que ya se cumplieron proféticamente y otras que se van a cumplir. Quiero explicarme en ese sentido, que muchas veces reclamamos promesas que ya pasaron, que fueron para el pueblo de Israel, pero ahora hay promesas que apuntan a un nuevo orden, un orden eterno. Ya no es un orden natural, ni levítico, ni de Melquisedec, es un orden eterno. Tenemos una promesa de cuerpos glorificados, sí, pero esa promesa todavía no ha llegado, no se ha cumplido. Entonces usted no puede pedirle al Señor, Señor, yo quiero ya mi cuerpo glorificado, ya quiero tener un cuerpo como el de Cristo, y el Señor hace la promesa. Además, lo que va a pasar es que lo voy a desencarnar ya para que espere la promesa llegue al sepulcro. Porque esa es una promesa que ya la tenemos, pero todavía no. Vamos a ver el caso de la ofrenda. La ofrenda, Minshat, es un regalo
un tributo, un homenaje, como se emplea la palabra minchak en Génesis 4:3. Esa no es una ofrenda, la ofrenda que se presentó por Abel, no es una ofrenda por el pecado, porque la ofrenda por el pecado es obligatoria, de acuerdo con la ley. Pero esta ofrenda que da honor y gloria al Señor es una ofrenda voluntaria. No como deuda, sino como una gratitud, un reconocimiento. Este tipo de ofrenda da tributo al rey, homenaje al rey, al soberano y Señor de todo. A Él se le da esa ofrenda como un tributo, como un reconocimiento. Esta alabanza que nosotros damos al Señor es una ofrenda como un tributo, como un agradecimiento, un reconocimiento que Él es el Rey, que Él es el soberano, que es el Todopoderoso. Por eso damos ese sacrificio de ofrenda, frutos de labios que confiesan su nombre. Y tiene que ser una ofrenda de olor fragante. Entonces la ofrenda que nosotros damos durante la alabanza tiene que ser una ofrenda que agrade al Señor. No es una ofrenda que usted no esté dando voluntariamente. Por eso yo respeto, pero no estoy de acuerdo que muchas veces se le dice a la congregación: hermano, pero alabe al Señor, dele palmas, levante las manos, no esté ahí sentado. Pero la ofrenda es voluntaria. Cuando usted comienza a exigirle a la gente que alabe, ya esa ofrenda dejó de ser voluntaria. Es algo que nazca del corazón de la persona, usted no lo puede obligar. Y le puede decir peor todavía: ay, usted que vino triste, ¿por qué no se alegra? La alabanza es para que nos gocemos. Que sabe usted lo que está pasando por esa persona. Y además su gozo es interno, no externo. Entonces, como directores de alabanza debemos de tener ese cuidado de no transgredir esos principios de que es una alabanza, una ofrenda voluntaria, de olor fragante al Señor. Ese es el principio, ¿verdad? Espero que nosotros sepamos alabar al Señor con un corazón sincero, porque el Señor, además de la ofrenda, ve el corazón, como dijo el hermano, ve el corazón de la persona. El Señor sabe quién lo está alabando de labios para afuera, quién lo está alabando en su corazón, aunque no esté levantando las manos, aunque no esté palmeando, pero en su corazón está alabando al Señor, está dándole un sacrificio de alabanza, de fruto de labios que está confesando su nombre. Y el caso de Génesis, que todavía no estaba la ley, la ofrenda se le daba al Señor Yahweh, reconociéndolo a Él como Rey, como soberano, como Señor, ya que era el dueño y creador, o es el dueño y creador de todo cuanto existe. La tierra y su plenitud y todo lo que hay en ella es del Señor. Entonces, nosotros le damos ofrenda, y se le daba la ofrenda de la tierra, los primeros frutos de la tierra, un reconocimiento porque el Señor le prestaba esa tierra para que existiera una producción. Era una gratitud por el permiso de utilizar la tierra. Aquí nadie le da gracias al Señor por el permiso que le da de sembrar un palo de chayote y que dé fruto. Más bien dice: mira qué palo de chayote sembré y dio unos frutos tremendos. Pues yo lo abonaba, yo lo regaba. Y le pregunté: ¿y usted le pidió permiso al Señor primero? Yo no voy a decir levante la mano. Levante la mano, ¿quién le da permiso al Señor? Eso no es mi costumbre, no me gusta que si levante la mano el que es mentiroso, levante la mano el que es así, levante la mano el que no. No, eso es el corazón de la persona nada más. La palabra es personal para cada quien la atesora en su corazón. Pero cuando sembramos un árbol, le pedimos permiso al Señor para sembrar ese árbol. Bueno, le pedimos permiso a la municipalidad tal vez.
Pero la municipalidad no es el dueño de la tierra. El dueño de la tierra es el Señor. Esa era la ofrenda que estaban llevando estos dos hermanos para agradar al Señor por el permiso que les daba y reconociendo que es el Rey, el soberano, el dueño de todo, de cuanto existe. Pero a su vez Génesis, ¿qué menciona? Y esto es importante, hermanos. De un tiempo señalado. Ya que, oiga esto, todo cuanto se presenta al Señor tiene características sagradas. Repito, hermanos, todo lo que se presenta al Señor tiene características sagradas. En ese tiempo eran ofrendas dedicadas en relación con alguna de las fiestas establecidas por el Señor, en este caso la fiesta de las primicias. Esto conlleva el conocimiento del Señor como creador y sustentador de todo cuanto existe, el soberano de todo, un reconocimiento de su señorío, de su misericordia, de su bondad, una forma de adoración, una forma de alabanza, una acción de gracias por su bondad y generosidad. Todo eso involucra una alabanza, no simplemente cantar. Oye, cantar, cualquiera canta. Por eso, para ser un ministro de alabanza, tiene que conocer esto. Que él está no para que rajar de que cante, que tiene una voz como la de Luciano Pavarotti o como María Callas, sino que eso está haciendo para agradar al Señor, porque en su corazón está darle esa gratitud, darle gratitud por la oportunidad que le da de servirle a Él, de reconocer su señorío, de su grandeza, no cantar para que lo vean, no tocar los instrumentos para decir qué carga, cómo maneja el bajo esa persona, sino una adoración que brota de un corazón agradecido. Ese es el agradecimiento que el Señor espera de nosotros. Por eso los ministros de alabanza en el tiempo del Señor eran escogidos, eran consagrados, le pertenecían al Señor, porque todo lo que se hace es una cosa sagrada para el Señor, no un alboroto ni un desorden como se ve en estos tiempos. El fin es darle honra y gracias al Señor por su bondad. Cuando ellos presentan el primer fruto, ellos nos muestran que ellos tenían una función sacerdotal delante del Señor, porque traían su ofrenda en los tiempos establecidos en las fiestas solemnes. En el Moedín, veamos otra vez Éxodo 22, 29, 30, porque en ese tiempo de reunión y convocación era porque el Señor así lo establecía. Porque estos encuentros pertenecen únicamente con el Señor. Éxodo 22, 29. De tu cosecha y de tu vendimia, ¿qué dice la palabra ahí en su versión? ¿Veo? Dice, oye, de su cosecha y de tu vendimia, dice esta versión, no retardes la ofrenda. Aquí al final dice otro espacio de tiempo, 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Jesús fue presentado el 8º día en el templo. Cumplió con la ley, cumplió con todas las... ¿sí? Entonces damos la ofrenda de Caín, yo creo que nos da tiempo, así verla rápidamente, después vamos a ver, para que usted compare la diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Dice, y esta frase es importante, dice, y aconteció andando el tiempo,
Aquí dice, con el transcurso del tiempo, es una relación de tiempo, es el tiempo señalado, preestablecido, a la hora señalada. Pero Caín no lo hizo. No llegó a la hora señalada, sino al final del tiempo, no al principio, sino al final. Por eso no le pudo dar lo primero, porque no llegó a tiempo y entonces tuvo que sembrar y darle de lo último. La cosecha siguiente le dio de lo último, no de lo primero. Ya había pasado el tiempo. ¿Qué pasó con Caín? Menospreció el altar, menospreció el tiempo señalado para presentar su ofrenda. Entonces, si usted viene a dar el sacrificio de alabanza al Señor, tiene que estar en el tiempo establecido de la alabanza. No venir a mitad de la alabanza o al final de la alabanza, porque es una ofrenda que usted vale al Señor. Es una ofrenda en su tiempo. ¿Tiene? Sí. Pero ¿qué es lo peor, hermano? Lo peor es esto. No le importó faltar al encuentro con el Señor y estar en su presencia. No le importó. Ya que no llegó a la cita establecida, diciendo con esto que prefería atender sus asuntos personales, su negocio, el quedarse con las primicias que le pertenecen al Señor. Y se dejó para sí el primer fruto, el fruto maduro, los primeros frutos, lo de mayor calidad se lo dejó él. Los agricultores guardan esa semilla, lo mejor para volverla a sembrar, para volver a tener cosechas. Nos hablan de tiempo futuro, pero Caín, el futuro de Caín no estaba en lo eterno, en lo porvenir, sino en lo temporal, en lo presente, hoy. No en la promesa de liberación espiritual, sino meramente en lo material. Así rápidamente, después vamos a retomar esto porque tenemos que conectarla con la ofrenda de Abel. ¿Por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel? Porque le dio lo mejor, de lo primero. No le importó sacrificar lo más gordo, lo primero, que era lo que le iba a dar la crianza siguiente, porque tenía fe de que el Señor le iba a dar lo necesario para que su rebaño creciera de manera eficiente. Eso es fe, por eso es el primero que menciona Hebreos 11:1, por fe Abel. Caín no tenía esa fe, se movió en su justicia propia. No le importó el tiempo del Señor, no le importó el altar, no le importó el señorío, solamente lo de Él y para Él. Y eso lo estamos viendo hoy, hermanos, en todas las congregaciones de la iglesia. No les importa el tiempo del Señor. Es una vergüenza que nosotros comencemos culto con 3 personas, 4, 5 personas. ¿Y el resto dónde están? Están en sus asuntos personales, porque primero yo y después el Señor. Entonces es cierto que no tenemos fiestas como las de los judíos, pero hoy tenemos más que los judíos, porque tenemos la gracia del Señor. Y tenemos que ser agradecidos con esa gracia. Si tenemos un culto a las 9:30, ¿por qué usted viene a las 11? O a las 10:40. ¿O por qué usted deja el culto para atender asuntos personales que puede realizar en otro día? Pero se sacrifica el primer fruto del Señor, se sacrifica y me lo dejo para mí. Eso trae juicio, hermano. Vea, eso trae juicio. Y después la gente se queja y anda pidiendo oración porque me salió esta oración, pues no me pasa esto. Oración, pero ¿cómo está su relación con el Señor? ¿Cómo está su comunión con el Señor? Por eso yo no creo en consejerías psicológicas. Pero lo primero que tiene que decirle a la gente es cómo está su relación con el Señor, cómo está su comunión con el Señor. ¿Anda usted en santidad? Si no, entonces vaya primero, póngase en orden con el Señor y después venga. Punto. Después vamos a ver dónde y en quién está nuestra confianza. Oramos. Por eso yo aborrezco escuchar
es que vamos a llegar a la hora tica. Eso ya no es para un creyente, hermano. Está bien para la gente inconversa, la gente mundana. Ya usted no se rige por la hora tica, usted se rige por la hora del Señor, por el tiempo del Señor. Antes los siervos del Señor eran dedicados y consagrados al Señor. Ahora las personas sirven a su propia conveniencia. Vengo a la iglesia solamente el día que me toca servir. El día que no me toca servir no vengo. Y punto. Allá el Señor que se las arregle a ver a quién pone. Eso no funciona así, hermanos. No funciona así. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Damos gracias por su misericordia y su bondad. Por su palabra, Señor, porque sabemos que usted es el soberano, es el Rey, merece lo primero de nosotros, nuestra primera ofrenda, el primer fruto de nosotros, darle su tiempo necesario, no el tiempo que nos sobra, Señor. Por eso le pedimos perdón, porque su iglesia está mal, Señor, en ese sentido. No discierne los tiempos señalados, no discierne que usted es el Rey, que usted se merece lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestro corazón, lo mejor de nuestra alabanza, lo mejor de nuestro servicio. Él se lo merece, porque Él es el dueño. El Señor es el dueño de la tierra y todo cuanto existe. No nos pertenecemos porque no nos criamos a nosotros mismos, Él nos crió a nosotros. Por eso le pedimos perdón, Señor, porque no hemos podido discernir los tiempos señalados. No hemos podido discernir que realmente lo que usted quiere de nosotros es un sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre, un corazón agradecido, un corazón humillado, un corazón que lo alabe, que lo exalte, que lo adore, no de labios para afuera. Oramos, Señor, para que nuestro pueblo pueda entender realmente que las cosas suyas son sagradas, son eternas. Porque esto va a pasar, Señor. Nosotros somos extranjeros y peregrinos, como dice la Escritura. Y llegará un momento, Señor, y eso debe de llenar a su pueblo de temor y de temblor, porque llegará un tiempo en que todos los que estamos aquí presentes, los que están ausentes, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Y cuál es el pretexto que le vamos a dar a usted, Señor? Le vamos a decir que no venimos a la alabanza porque estamos cuidando la pulpería, o estamos cuidando el carro, o estamos cuidando la casa. Que no venimos a los cultos de oración porque a mí los cultos de oración no me gustan porque son aburridos. A mí lo que me gusta es la charanga, la música, el ruido, el salto, las caídas, las vomitadas en el altar. Eso no es el mover del Espíritu Santo. El mover del Espíritu Santo es que usted lo envió para convencer a la gente de justicia, de pecado, de justicia, de juicio, moverse entre cada uno de nosotros para llevarnos a un conocimiento más profundo de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso perdón por la iglesia, Señor. Y por eso su iglesia no crece. Su iglesia se ha estancado, más bien ha disminuido. Y lo que hay es un espejismo, porque la gente dice que crecen las iglesias porque se roban las ovejas de otras iglesias. Y así llenan las bancas y dicen que han crecido, pero no han hecho ninguna labor de evangelismo ni de convencimiento. Se crean obras en lugares con personas sacadas por una división de otras iglesias. Es un pecado tremendo. Tenga misericordia, Señor, y que nosotros podamos comprender verdaderamente que estamos aquí para agradarlo a usted, no a nosotros y a otras personas. Hoy queremos también orar por
los Estados Unidos de Norteamérica, de América, por el inicio de un nuevo gobierno del señor Donald Trump, que da señales de que es un gobierno que va a causar muchos problemas, no solamente a Estados Unidos, sino a todos los países que, como nosotros y otros países de Latinoamérica, dependemos económicamente de los Estados Unidos. Va a haber terror entre las familias que emigran hacia los Estados Unidos, porque va a haber una cacería de personas para ser deportadas. Oramos, Señor, para que usted ilumine el corazón del presidente que va a tomar posesión mañana, para que cambie muchas promesas que llenan de temor a todas las personas que escucharon de sus labios esas terribles promesas. Oramos para que la Cámara Baja pueda ponerse al frente de estas situaciones y no permitir los desmanes de un presidente autoritario. Oramos por Venezuela, por la situación caótica que sufre Venezuela, por todas las personas refugiadas que han emigrado. Oramos también por los gobernantes y líderes mundiales. Es necesario que los gobernantes conozcan y practiquen esos principios laborales, sociales y económicos para sus pueblos. Oramos para que sea una realidad la liberación de los rehenes en manos de los terroristas de Hamas. Aunque sean los cadáveres de los que ya murieron, que los sepan devolver, para que nos demos cuenta hasta dónde llega la perversidad y la atrocidad del ser humano cuando hay odio en su corazón. Oramos, Señor, por la paz para Israel y para los pueblos que están en guerra como en Ucrania. Sabemos que son tiempos difíciles, consecuencia del pecado y el alejamiento de la humanidad, pero apelamos a su misericordia, Señor. Y oramos para que su iglesia también despierte y sea portadora del mensaje profético de los últimos tiempos. Que haya un convencimiento a tiempo y fuera de tiempo. Oramos, Señor, también por nuestras comunidades y nuestras familias.